Buenas tardes, querida iglesia. El día de ayer, déjenme les platico, alguien en una reunión leyó fracciones muy cortas de unas cartas que escribió un padre a sus hijos hace años. Hoy ese papá no está aquí en la tierra. Ya el Señor le llamó a su presencia. Cuando yo escuchaba esas cartas de esa persona que ya no está para sus hijos, pude percibir el sentir de ese hombre como papá para con sus hijos. Y me acordé de ello porque precisamente lo que hoy quiero platicarles, tenía yo la intención de llamar a una serie de estudios, o creo que pues con ayuda de Dios lo haremos, conociendo a David a través de los salmos. Me llamó mucho la atención por este primer tema que hoy vamos a ver con la ayuda de Dios, conociendo el corazón de David a través de los salmos. ¿Qué dicen los salmos que reflejen el corazón de David? Vamos a orar. Padre, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu bendición, Señor, para mirar las maravillas de tu ley, para inquirir, Señor, en tu palabra. Abre nuestro entendimiento, háblanos, Padre, que nada nos perturbe. Guíanos en tu palabra y permítenos deleitarnos en ella, aprender y vivir, Señor. Confirma nuestra fe y gracias porque tu Espíritu, Señor, es el que nos guía. A tu nombre, gloria en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, continúo. David es el único, hasta donde nosotros sabemos, de quien se ha dicho que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿O saben ustedes de algún otro que yo no lo sepa? ¿De alguien más se ha dicho que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Hasta donde yo sé, no. Y esto está registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 13. Acompáñenme con sus Biblias. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Allí dice: cuando Dios le manda a decir al rey Saúl, después de que ha desobedecido a Dios, le dice a través del profeta Samuel, primero de Samuel 13, 14. ¿Ya están allí? Dice así: mas ahora tu reino, le dice Dios a Saúl a través de Samuel el profeta, mas ahora tu reino no será durable. Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Si tienen pluma allí y les gusta subrayar, como a mí cuando estudio, subrayen: Jehová se ha buscado. Jehová se buscó un varón conforme a su corazón. Ahora vamos a Hechos 13:22. Porque en Hechos 13:22, cuando Pablo está predicando, llegando a la región de Antioquía, de Pisidia, en esa zona, cuando se le invita a predicar, en una reunión, dice, está hablando Pablo y dice Hechos 13:22. Y quitado aquel, está citando el mismo pasaje, dice: quitado aquel, el rey Saúl, levantóles por rey a David, al que dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Jesé, varón conforme a mi corazón. Es decir, que esto lo dijo Dios, el cual hará todo lo que yo quiero. Ahí la frase a subrayar es: he hallado a David. Y una tercera cita en el Salmo 89:20. Salmo 89:20 dice Dios: hallé a David mi siervo, ungílo con el aceite de mi santidad. Ahora, recapitulo tres cosas. Primer texto dice que Jehová se ha buscado. Jehová lo buscó. Segundo texto, Hechos 13:22, dice que halló a David, el hijo de Jesé. Entonces, Jehová buscó, Jehová halló, y en el Salmo 89:20 dice que Jehová
Lo ungió. Lo buscó, lo halló y lo ungió. Dios lo llama entonces un varón conforme al corazón de Dios. Y no creo que Dios se haya arrepentido de haberle llamado de esta manera. Pero si nosotros echamos un vistazo a la vida de David o lo que usted sabe del rey David, quizás nosotros no lo llamaríamos así. ¿Están de acuerdo? A lo mejor nosotros, viendo pasajes aislados, no le llamaríamos de ninguna manera un varón conforme al corazón de Dios. Diríamos otras cosas de él. ¿Cómo qué? A ver, díganme algo positivo de David. Pues que fue un buen rey, un guerrero de mucho valor, un pastor valiente, diríamos nosotros, o inclusive pensaríamos de David que fue un muy hábil, talentoso, extraordinario músico, ¿no? Compositor. Prueba de ello es que tenemos en la Biblia muchos salmos. Tenemos 150 salmos, la mayoría son de David, ¿no? Y eso es lo positivo que diríamos de David. Pero viendo otros pasajes de la Biblia, ¿cómo llamaríamos a David? Por ejemplo, este hombre tuvo 8 mujeres: Micol, Ahinoam, Abigail, Maaca, Aguit, Abigail, Egla y la última, Betsabé. 8 mujeres. Ninguna de ustedes se querría casar con un hombre así, ¿verdad? Un varón conforme al corazón de Dios, pero con 8 mujeres, ¿no? Porque yo he escuchado de repente en las bodas que dicen que sean como Isaac y Rebeca, así como favoreció uno al hijo y el otro al otro hijo. Que sea un varón conforme al corazón de Dios, con tantas mujeres. Por eso les dije, viendo pasajes aislados, a lo mejor no diríamos de David, es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo le llamamos a esto? Un hombre polígamo. Y eso no suena lindo, ¿verdad? Si nosotros lo vemos, por ejemplo, que con todas estas mujeres tuvo un montón de hijos. ¿Tenía buena relación con sus hijos? Entonces, ¿cómo le diríamos? ¿Cuál sería el título de David allí? Mal padre, ¿no? Mal padre. Cuando sus hijos tenían ciertas situaciones, es más, por ahí hay un episodio, ¿no?, en el que un medio hermano abusa de su media hermana. ¿Y qué hizo el papá? Y entonces, ¿cómo lo calificamos? No es un buen padre, ¿verdad? No lo es. Y allí es donde decimos, bueno, por decir algunas cosas, decía yo cosas negativas, o sea, recordando el episodio de Urías y de Betsabé, su mujer, ahí diríamos es un asesino, ¿no? Adúltero. Eso es lo que diríamos, tanto cosas positivas como negativas. Hay episodios de la vida entonces que nos sugieren un calificativo diferente para David al que Dios mismo le dio. Un varón conforme al corazón de Dios. Y aquí surge la pregunta: ¿en qué momento o en qué circunstancias o qué es lo que hizo de David un varón conforme al corazón de Dios? A ver, porque de repente decimos, no, pues ahí está la vida de David. ¿En qué momento? ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Que Dios le haya llamado. Él es un varón conforme a mi corazón, dice Dios. ¿En qué momento? ¿O en qué momentos, en qué circunstancias Dios lo mira y dice, es un varón conforme a mi corazón? Porque de esos pasajes que hemos mencionado, a lo mejor no nos dirían bien en qué momento Dios le llama de esta manera. Miren, hermanos, David es un simple jovencito, pastor de ovejas,
sucio y maloliente, y lo digo con conocimiento de causa, porque quien apacienta ovejas, huele a oveja. Por eso digo, se los digo con conocimiento de causa. Quien apacienta, pero déjenme decirles aquí paréntesis, que hay algo bonito en eso, porque el pastor en la iglesia tiene que estar impregnado del olor de las ovejas. Bueno, ese nada más era un paréntesis. Decía yo, David es un jovencito pastor de ovejas, pertenece a la familia de Isaí. Su padre tiene 7 hermanos, con él 8: Eliab, Abinadab, Sama, Natanael, Radaí, Osem, Eliú, y él es el último, David. Aparece en escena, fíjense, David es un simple jovencito que cuida las ovejas de papá. Ya les dije, sucio y maloliente, olía a oveja, literal. Pero David no es nadie hasta que llega Samuel, porque ese es el primer episodio donde encontramos nosotros a David. Antes no se menciona, no se sabe nada de David. Busquen primer libro de Samuel, capítulo 16. Acompáñenme, por favor, en estas citas que estamos mencionando. Primer libro de Samuel, capítulo 16, del 10 al 13. Voy a leer y ustedes siguen ahí con su vista. Cuando Samuel llega por mandato de Dios a ungir a uno que va a sustituir a Saúl, Dios le dijo: ve a la casa de Isaí y mira, ahí vas a ungir al que yo te diga. Conocen el parte del pasaje. Dice, leyendo, primero de Samuel 16:10. E hizo pasar Isaí sus 7 hijos. Ya hizo pasar 7 delante de Samuel, mas Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos, ya pasaron 7, no es de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿hanse acabado los mozos? Y él respondió, Isaí respondió: aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Envió pues por él. Isaí mandó a traer a su hijo e introdújolo. Detallitos que menciona la Biblia, el cual era rubio. Era rubio David, de hermoso parecer. Era un muchachito lindo, rubio. Dice, de bello aspecto. Bueno, aunque mugrosito y maloliente, pero pues se le notaba que era un muchachito lindo. Entonces Jehová dijo, le dice a Samuel: levántate y úngelo. ¿Qué es este? Refiriéndose a David, dice: úngelo. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante, esto es importante, el espíritu de Jehová tomó a David, y levantóse luego Samuel y volvióse a Rama. Miren, hermanos, desde ese día, desde que él recibe la unción, el espíritu de Jehová toma a David. ¿Qué es lo que lo distingue? ¿Se dan cuenta? No es nada, es un simple muchachito, pastor de ovejas. ¿Antes de qué? Antes de la unción. Antes de la unción. Porque lo que lo distingue es la unción. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento la unción era algo muy especial y significativo. ¿A quién se le ungía? Solamente a los reyes. La unción era para los sacerdotes y la unción era para los profetas. No había, de ahí en fuera, nadie más podía disfrutar de esa unción. Nadie más. Además, si nosotros queremos recordar lo que dice Éxodo 30, 22 al 38, ese pasaje, si no lo busquen, es un poquito largo, pero ahí se describe cómo era el aceite de la unción. Yo solamente les voy a mencionar que tenía 5 ingredientes ese aceite, con el que ungían a los profetas, reyes y sacerdotes. Tenía 5 ingredientes: mirra, exquisita, canela, ¿no? Usted pone a hervir canela y la casa se llena del olor. Tenía cálamo, ni idea de qué sea el cálamo.
casia, todo esto combinado, todas estas esencias, estos aromas combinados con aceite puro de oliva. Exquisito. Era un aceite, el aceite de la unción era tan exclusivo, tan único, que la Biblia dice en ese pasaje, Éxodo 30, 22 al 38, que nadie, estaba prohibido por Dios que alguien lo imitara. Es decir, tú no, aquí está la receta, la voy a preparar en casa. No. Era bajo pena de muerte el que alguien se atreviera a imitar, a reproducir ese aceite. No se podía. Y entonces llega Samuel, un viejito con su cuerno lleno de este aceite, el aceite de la unción. Y Dios le dice, unge a David. Es este güerito. Agarra, lo unge. Y desde ese momento, es una persona distinguida. Lo que lo distingue es la unción. Ya dije, estaba prohibido reproducir esa unción. Es más, ahí en ese pasaje también dice que tenía que ser considerado como superior ungüento. No había más excelencia que este ungüento. Dice también cosa santísima. Y David fue llamado por su papá, llega y Samuel lo unge, y desde ese momento no había nada de extraordinario en su vida antes. Nada. Lo que lo distingue es la unción. Busquen por favor Primera de Juan 2:20. Porque quiero que entendamos algo con la ayuda de Dios. Primera de Juan 2:20. Después de lo que hemos dicho, ayúdenme a leer este texto. Primera de Juan 2:20. Quien ya lo tenga, lea conmigo. Dice: mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Querido hermano, querida hermana, tú tienes la unción. Somos ungidos por Dios. Dice Juan, nosotros tenemos, mas nosotros tenéis la unción, ya no de ese aceite, sino dice, tenemos la unción del Santo, refiriéndose al Espíritu de Dios. ¿Sabes? Y aquí también tenemos que entender lo siguiente: tú y yo no éramos algo o alguien antes de la unción. Así como David era un simple pastor, jovencito, güerito, maloliente, pastor de ovejas. Lo que lo distinguió fue la unción. Desde ese momento el Espíritu de Jehová lo tocó, lo tomó, lo poseyó. Tú, desde que recibiste la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Desde que tú creíste, porque dice Pablo a los Efesios que nosotros recibimos el Espíritu, ¿en qué momento? Dice, desde el mismo momento en que creísteis y fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. A Él sea la gloria. El Espíritu Santo, desde que tú creíste, no cuando te bautizaste. Paréntesis, sí, el bautismo es un símbolo externo, ¿sí? Y tenemos que bautizarnos porque dice la Escritura que a todos los que creyeren, mandó el Señor, vayan, prediquen, y todos los que crean, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí tenemos que bautizarnos, pero el Espíritu lo recibimos, según Pablo a los Efesios, desde el momento en que creímos. Y lo que te distingue y me distingue a mí, lo que nos hace diferentes a los demás, es la unción del Espíritu. La unción es lo que nos aparta, lo que nos hace, lo que nos da cierta identidad. Primera de Pedro 2:9 dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Lo único que nos distingue de los demás es esa hermosa unción. Tú y yo no éramos nada antes de la unción. Éramos simples mortales, ¿sí?
Gente común y corriente, más común que corrientes. No se vaya a enojar alguno. Más corrientes que común o más común que corrientes. Pero eso éramos antes. Mira, si tú tienes la unción, hermano, hermana, si tú ya creíste en Cristo, dice Primera de Juan 2:20, nosotros tenemos esa unción. Somos distinguidos de Dios una vez que nos ha ungido con ese aceite que es su Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Tenemos nosotras. Miren, David, les decía yo, conociendo a David a través de los salmos, porque David habla de esta unción en el Salmo 133, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan del Salmo 133? ¿Qué dice David de la unción? Dice, es bueno cuando los hermanos estamos juntos en armonía, es como cuando se ungía al sacerdote Aarón, se le ponía ese aceite, y yo les dije los ingredientes de ese aceite, solamente para tratar de percibir el aroma. Si miren, la canela solita en una casa impregna la casa del olor a canela, de esa canela buena de Veracruz, de esa que llena toda la casa, es comercial. Imagínense la unción, dice David, cuando se ungía al sacerdote, que descendía el aceite sobre la barba, sobre sus vestiduras. Dice David, no hay nada en que se le pueda comparar. David habla en el Salmo 133. No hay hombres perfectos. David es un hombre conforme al corazón de Dios, pero no es un hombre perfecto. No hay hombres perfectos. Hay hombres con unción. Hay mujeres con unción. Y eso nos distingue de todos los demás. Porque hay gente que piensa que todos somos cristianos, ¿verdad? Ahora la palabra cristiano se usa, atropellaron a un cristiano. Bueno, era un borrachito, pues que ya no podía, no se fijó y lo atropellaron a un cristiano. Y piensan que cristianos son. No, lo que nos distingue es la unción, no nuestra naturaleza humana, sino la unción. No hay hombres perfectos, no hay mujeres perfectas, hay hombres ungidos como David. David no fue un hombre perfecto, hoy lo tengo que defender. No, y no lo tengo que defender. Dios dijo, es un hombre conforme a mi corazón. Yo lo hallé, yo lo busqué, lo hallé y lo ungí. Eso es lo que hizo Dios. Por eso leímos los pasajes primeros, ¿sí? Pero esa unción, según dice Primera de Juan, porque Juan cuando habla de esa unción, ya leímos, nosotros tenemos esa unción. Más adelante, versículos 27 y 28, dicen que esa unción no solamente nos guía a la verdad, sino que nos ayuda a perseverar. Porque alguien dirá, a ver, espéreme tantito. ¿Saúl fue ungido como rey? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Sí, la unción te distingue. Ya tenemos el primer paso. Pero vamos a uno más, porque dice Primera de Juan, por eso tenemos la revelación completa, hermanos, en la Biblia. Y la Biblia dice, Primera de Juan 2, 27 y 28, voy a leer, Primera de Juan 2, 27 y 28, dicen de esta manera, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él, de parte de Dios, mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña, recuerden que es la unción del Espíritu Santo, de todas estas cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él, en Cristo, en el que nos ungió con su Espíritu Santo. Y ahora, hijitos, perseverad en Él, porque hermanos, una vez ungidos tenemos que perseverar. Sí, una vez ungidos tenemos que perseverar. ¿Y cuál fue entonces la diferencia entre Saúl y David? Que uno no perseveró en él, como dice Juan, y David perseveró en él. Y creo que por aquí ya vamos a comenzar a ver cómo es, en qué momentos o en qué circunstancias de la vida de David Dios dice es un hombre conforme a mi corazón. Obvio, no cuando está pecando, no cuando está asesinando, sino en qué momentos. Miren, David pecó y algo lo hacía volver, algo lo hacía regresar a Dios. Algo lo hizo escribir aquel Salmo 51 cuando dice,
contra ti he pecado. Dios, te he fallado una vez más. Mi iniquidad, mi pecado está delante de ti. Señor, he fallado. Y ahí David expresa el dolor de su corazón, igual que en otro salmo cuando dice que mientras cayó su pecado, sus huesos se envejecían. Pero algo lo hacía regresar, algo lo hacía volver. Ajá. Y hay algo que nunca dejó de hacer David, y ahorita lo vamos a ver. Yo creo que él recordaba aquel pacto que Dios había hecho con él. En algún momento de su vida, Dios hace un pacto con David. En 2 de Samuel 7:16 le dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será eternalmente, estable eternalmente. Estas palabras estaban en el corazón de David. Y David decía: tengo un pacto con Dios, pero le he fallado al Señor. He asesinado a un hombre. He estado con la mujer de mi prójimo. He hecho esto. No soy un buen padre. No soy un buen esposo. Soy un miserable. Y Dios lo conmovía, Dios lo tocaba. ¿Qué puedo hacer ahora? Dios, te he fallado, pero tú me dijiste que hay un pacto. Mira, sí te creo, pero te he fallado. ¿Qué puedo hacer, Señor? Y la gente que rodeaba al rey David, que lo conocía en el palacio, conocía su vida, sabían lo que hacía. Era gente que estaba cerca de él. Cuando tuvo ese hijo y el hijo no sanaba, y antes enfermó de gravedad, y dice que David no comía. David estaba triste en el palacio. Cuando el niño muere, sus siervos le dicen, piensan: ¿cómo le vamos a decir al rey que su hijo ha muerto? Si estando enfermo, miren cómo estaba. Ahora si le decimos que murió su hijo, no, ¿cómo le decimos? Y el rey los observa y les pregunta: ¿ya murió el niño? Dice: sí, rey, ya murió el bebé. Se levanta, se baña, se cambia, y la gente se sorprende y dice: pues, ¿qué ha hecho este hombre? Esperaban que él se deprimiera, se hundiera en el dolor por la muerte de su hijo, y se levanta. Pero les decía yo que hay algo en la vida de David que no dejó de hacer nunca. ¿Saben qué era? Escribir. Escribir. Cantar. En las noches tomaba su arpa, porque acuérdense que tocaba el arpa. Cuando Saúl lo mandó a traer, él entró al palacio a trabajar como músico, tocaba, porque encontraba paz el rey Saúl cuando David tocaba tan bonito, se inspiraba. Y cuando hay un instrumento en una casa, se escucha cuando están tocando. Ya está tocando, ¿o no? Ya está tocando esa niña, ya está tocando ese jovencito, está tocando. Y la gente en el palacio decía: David está tocando. ¿Escuchan? David está cantando. David está cantando. Y cuando cantaba, Dios se asomaba. Decía: está cantando. Es un hombre conforme a mi corazón, pese a que ha fallado, pese a que ha pecado, a que se ha equivocado, está cantando. Y allí estaba David. Vamos al Salmo 27. Acompáñenme. ¿Qué decía David? ¿Qué escribía? Porque la pregunta sigue: ¿en qué momentos, en qué circunstancias, qué condiciones había para que Dios dijera: es un hombre conforme a mi corazón? Ya por ahí va la respuesta. Cuando David escribe, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Versículo 4. Una cosa le he pedido a Jehová, y esta buscaré. Por eso el mensaje de hoy se llama búsqueda sincera. Miren, David pecaba.
Y pecó muchas veces como tú y como yo. Y falló infinidad de veces. Hizo cosas que, miren, hermanos, él como miembro de muchas iglesias de hoy día, legalistas, no entraría en su lista de miembros. A ver, tendríamos un David así en nuestra lista de miembros. Asesino, adúltero, irresponsable padre, polígamo. Se llama gracia. Recibirlo se llama gracia. Y ya saben la regla. Con la gracia con la que Dios te recibió, es la misma gracia con la que tú y yo tenemos que recibir a todos los demás. Esa es la regla. Y David dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Esto es lo que quiero buscar. Y era sincero. Por eso decía, conociendo a David a través de los salmos, porque es sincero este hombre. Sí ha fallado, sí ha hecho cosas viles que, miren, a la primera lo expulsamos de la iglesia. Lo disciplinamos, lo ponemos en disciplina. Tú ya no puedes participar, David, discúlpanos, estás en malos pasos. Es más, siéntate hasta allá, no, retírate. Lo sacaríamos de la iglesia, sinceramente. Pero es sincero este hombre. A pesar de que ha fallado, le dice a Dios: una cosa le he pedido a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar la hermosura de Jehová. Quiero ver a Jehová, quiero mirarlo. Y me acordaba de Moisés, que le decía también a Dios en momentos difíciles, cruciales de la vida, porque tú y yo los tenemos también en momentos de conflictos. Moisés no quería dar el siguiente paso en su vida cuando le dice a Dios: mira, si tu rostro no ha de ir conmigo, mejor no nos saques de aquí. Y ahí es cuando le dice: permíteme ver tu rostro, muéstrame tu gloria. Mira, sin ti yo no quiero caminar, Señor. Mira, me ha ido mal con el pueblo, rebeldes, desde que salimos casi me linchan, me apedrean. Muéstrame tu rostro. Y también me acordaba de los apóstoles que le dicen al Señor Jesús allá en San Juan 14, le dice: muéstranos al Padre. Querían verlo. Era un deseo sincero. Eran los apóstoles ya hace 15 días, ¿no? Cuando hablábamos de los apóstoles, les decía: a ver, ¿a cuál ponemos? ¿A la derecha y a la izquierda del Señor? Pues a ninguno, porque eran cabezas duras, ¿no? Pero son sinceros cuando le dicen: muéstranos al Padre y nos basta. Dice: tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me conoce a mí ha visto al Padre. Y David dice: quiero contemplar la hermosura de Jehová. Es sincero, dice: y esta buscaré, ¿no? Le dice en el versículo, texto número 8 del Salmo 27. Dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y le dice: Señor, tu rostro buscaré. ¿De qué depende el buscar el rostro de Dios? ¿A de una iglesia mega, macro? ¿O de un corazón? Porque fíjense que lo que Dios dijo es: un varón conforme a mi corazón. Él tiene un corazón que se parece al mío. Este hombre me anda buscando. Y es sincero, dice: tu rostro buscaré, oh Jehová. Y ¿saben qué, hermanos? Dice el Evangelio según San Juan: de estos adoradores busca el Padre, que le adoren, que le busquen con esta sinceridad. Que han fallado, sí han fallado. Y no me digas que tú no has fallado, yo no he fallado. Si supieran mis pecados, hermanos, es al primero al que sacan, o al primero que deberían de sacar de aquí, de este lugar. Y después seguir esto. Cuando Pablo dice de los pecadores: yo soy el primero, siempre le digo: no, Pablo, creo que te gano. Yo soy el segundo, entonces. ¿Pero qué veía Dios? ¿Al adúltero, al mal padre, al borracho? ¿Ve al homosexual, al drogadicto, a la prostituta? Si cuando Dios buscó entre los hombres a ver si había uno bueno que buscara a Jehová, ¿qué dice la Escritura? Miró, no encontró ninguno.
Y entonces David, hermano, David, a pesar de que se equivocaba, era sincero y regresaba porque tenía la unción y porque sabía que había un pacto con Dios. Y eso lo hacía volver. Eso lo hacía tomar su arpa y comenzar a escribir. Ten misericordia de mí, oh Jehová, conforme a la multitud de tus conmiseraciones. No apartes de mí tu espíritu. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Renueva un espíritu. No quites de mí el gozo de tu salvación, Señor. David estaba cantando. Y cuando en el palacio se escuchaba el arpa y se escuchaba a David escribiendo estos salmos, estas hermosas canciones que tú y yo hoy podemos leer, le dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, yo sé que tú no me vas a dejar, Jehová. Tu rostro buscaré. Y está cantando. Y la gente decía: oigan, el rey está cantando. David, el rey, está cantando. Y entonces Dios decía: ese es el varón, conforme a mi corazón. No el que no se equivoca, porque dije: no hay hombres perfectos, no hay mujeres perfectas. No el que no se equivoca, no el que no peca, sino el que regresa a Dios, el que busca su rostro. Querido hermano, querida hermana, busquemos el rostro de Dios y seamos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Qué más podemos hacer después de que hemos pecado? O mejor dicho, o dicho de otra manera, ¿qué no deberíamos de dejar de hacer después de haber pecado? Buscar a Dios. Porque hay gente que peca y dice: no, me retiro de la iglesia, estoy en malos caminos. No, y no me acerco a la comunión porque estoy mal. Hermano, regresa. Busca a Dios. Regresa a Dios. Dice David: tu rostro buscaré, oh Jehová. Búscale con todo tu corazón. Ponte de pie, vamos a orar. Y si has fallado como yo he fallado, pide la bendición de Dios y no dejes nunca de adorar a Dios. Nunca dejes de congregarte, no abandones la iglesia. Acércate. Es lo único que podemos hacer después de haberle fallado a Dios. Ven al Señor. Dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Si hoy oíste la voz de Dios, busca al Señor. Padre, estamos delante de tu presencia suplicándote, rogándote que nos bendigas. Señor, tú nos conoces. ¿A quién podríamos engañar? O a lo mejor hemos engañado a la gente, o pensamos que hemos engañado a la gente. No es así. Hoy, Señor, nos presentamos a ti como este hombre, David, de quien hablamos un poco, porque seguiremos hablando de él, con tu ayuda y con tu bendición. Venimos como él, Señor, después de haber fallado, después de habernos equivocado, después de haber pecado contra ti. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, que nos toques, que no nos apartes con ira, Señor. Ten compasión y misericordia de nosotros. Ayúdanos a buscarte. Te necesitamos, Señor. Sin ti no podemos seguir. Permítenos ver tu rostro. Permítenos sentirte, Señor, en nuestro corazón. Señor, si tú nos dejas, sería lo más lamentable de nuestras vidas. Si he pecado, si he fallado, Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Permíteme como este hombre, Señor, no al que estamos juzgando, sino al que estamos describiendo, de quien nos habla tu palabra, que con todos sus errores, con todas sus faltas, tú no te arrepentiste, Señor, de llamarlo un hombre conforme a mi corazón. Y aquí está el testimonio de tu palabra. Yo quiero ser un hombre conforme a tu corazón. Mis hermanas quieren ser mujeres conforme a tu corazón. Ayúdanos, Señor. Sé que estamos en un proceso. Gracias por la unción. Por la unción, Señor, que no nos va a ser quitada. Pero ayúdanos a valorarla, que ayúdanos a perseverar en esta unción. Hoy, Padre, te agradecemos por tu palabra,
porque tú nos amas, porque tú nos hablas y porque tú nos estás llamando, Señor, a regresar y a no dejar de adorarte. Por eso hoy como iglesia, Señor, te hemos alabado y te hemos bendecido y te hemos rendido nuestros corazones. Ayúdanos. Y cada uno de mis hermanos, Señor, que han sido tocados, a cada uno de nosotros, Señor, levántanos con mayor fuerza, con mayor dignidad, con mayor poder, solamente para la gloria de tu nombre, para que no se burlen, Señor, diciendo, para esto los llamó Jehová. No, Señor, haznos triunfadores, haznos vencedores con todo, Señor, y que te hemos fallado. Perdónanos y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu que ha tocado nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros. A ti sea toda la honra y la gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.